Muy bien, es un privilegio estar en este lugar. Le doy gracias a Dios por permitirme estar hoy acá. Bendigo sus vidas. Yo sé que me está escuchando a través de las redes sociales. También un abrazo enorme, que Dios le bendiga. Y hoy vamos a pasar una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón desde hace ya algún tiempo y que ha hablado profundamente a mi vida. Soy un convencido que cuando la palabra de Dios ministra en primer lugar la vida de uno, existe una altísima posibilidad de que tenga un aderezo especial. Y esta palabra ha ministrado profundamente mi vida, mi casa. Y yo le pido a Dios Todopoderoso que en esta mañana nos ministre y que esta palabra nos ayude quizás a tomar decisiones y hacer ajustes, porque la vida de nosotros los seres humanos tiene que ver con eso, ¿no? Con estar ajustando cosas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que constantemente estamos haciendo ajustes. Y eso es porque nuestra naturaleza imperfecta nos lleva a hacer eso. Cuando reconocemos que estamos haciendo cosas equivocadas, que estamos mal, tenemos esa bendición hermosa de poder hacer ajustes, de poder acomodar, de poder replantear. Y eso es lo bonito que tenemos con Dios, que a pesar de que nos da ese libre albedrío, también nos da esa sabiduría. Y más aún cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas y cuando nos dejamos guiar por la palabra, tenemos también esa bendición enorme de hacer ajustes, ¿vale? Entonces yo quiero pedirle que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos un momento así pequeñito. Para iniciar vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que en esta mañana esta palabra realmente atraviese nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, siempre, todos los días, muy bueno, bondadoso, misericordioso. Cada mañana tu misericordia es nueva y eso te lo agradecemos en esta mañana. Te agradecemos la vida que nos has dado, porque hasta aquí, hasta este preciso momento nos has sostenido, y eso es más que suficiente. Te damos gracias por todo el amor que tienes con nosotros, porque aún siendo inmerecedores, tú eres fiel, tú eres bueno y cumples cada cosa que has prometido a nuestras vidas. Te damos gracias y te suplicamos, Espíritu de Dios, que en esta mañana tu visitación sea tan profunda que quite de nuestras vidas lo que nos sirve. Yo creo firmemente en eso, Señor, esa es parte de mi fe. Creo en esa visitación de tu Espíritu Santo y sé que cuando tu Espíritu de Dios toca nuestras vidas cambian para siempre. Permite que esta palabra atraviese nuestras vidas y nos transforme para ser mejores personas, pero especialmente para ser personas que vivimos un evangelio real, y que todo eso sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Entonces vamos a dar inicio. Y cuando estaba preparando esta enseñanza, venía un recuerdo de mi adolescencia. En una etapa de mi adolescencia pertenecía al movimiento Scout. Me gustaba muchísimo salir a acampar, salir a caminar, salir a tener esas experiencias bonitas en la naturaleza. Y una de las cosas que me impactó, teniendo alrededor de 14 años, fue la primera vez que entré a una cueva. Porque una cueva, cuando uno se pone a pensar en eso, uno se da cuenta que el hombre primitivo usaba la cueva como un recurso extremadamente valioso para su vida. Era resguardo, era vivienda, era protección, significaba muchas cosas. Y la primera vez que yo entro a una cueva, que fue a la cueva del Indio, que queda ubicado en Ruitoque Bajo. Entré a esa cueva y esa cueva tenía una particularidad, muy húmeda. La mayoría de las cuevas son húmedas, pero esta particularmente era muy húmeda porque en la parte interna tiene una cascada. Y había unos orificios en el piso peligrosos. Tenía uno que entrar con mucho cuidado, bien asegurado. Pero era una sensación tan impresionante, porque a medida que entraba en la cueva, siendo muy joven, en esa sensación de la aventura, tenía temor por la incertidumbre de saber hacia dónde llegamos, desconocido totalmente. Pero la sensación también era de pensar que en ese lugar quizás muchas personas en algún momento resguardaron sus vidas. Más adelante, cuando visité otra cueva, una cueva que se llama la Cueva de la Vaca, esa cueva es diferentísima. Hay un tramo que para uno atravesarlo tiene que hundirse en el agua y atravesar nadando, un tramo largo. Y yo decía, esta cueva sí que es peligrosa, esta cueva me da miedo.
Y cuando llegábamos al punto final también había como una especie de cascadita pequeña, un chorrito, y ahí estábamos todos reunidos y una sensación espectacular. Me decía, bueno, y qué bueno estar aquí en la cueva, pero acompañado, porque solo, oscuro. Yo decía, ¿a qué hora se acaban las baterías? En otra oportunidad entré a una cueva que es la cueva del yeso. Estaba haciendo noveno cuando ingresé. Me gustaba entrar a las cuevas. Y en esa oportunidad entramos con un grupo del colegio. Y en esa oportunidad nos extraviamos 7. Esa cueva es muy grande y tiene muchas vertientes. Nos extraviamos 7 personas. Y todos daban por hecho de que yo los iba a sacar. Y lo que ellos no saben es que yo estaba más asustado que ni ellos, a pesar de que ya había entrado a otra cueva. Porque es que estar en una cueva, a pesar de que quizás en algún momento en el tiempo primitivo significaba resguardo, para el tiempo de hoy una cueva no es un sitio para morar, no es un sitio para vivir. Quizás es un sitio para ir a aventurar, a tener algo de adrenalina, pero no es para vivir. Y hoy vamos a estar conversando un poco de eso. Y para ello yo quiero que revisemos, antes de entrar en el pasaje que hoy nos concierne, mirar un poco la vida de ese rey David y entendiendo parte de lo que es el proceso a lo que llega a este momento de las Escrituras. Y usted quiero que vaya pensando en su vida, porque de eso se trata. Y hoy vamos a hablar es de qué hacer y cómo nosotros somos guiados por Dios y qué tanto nos agarramos de verdad de la mano de Dios. Ustedes más que nadie saben todo ese proceso del rey David, desde ser un sencillo pastor que ni siquiera su familia daba nada por él, hasta ser escogido por Dios, hasta ser ungido por el profeta, atravesar una cantidad de cosas bien interesantes al inicio, ¿no? De ser nadie a ser ese guerrero que derrotó a ese gran filisteo. Pero la verdad del rey David, así como la verdad suya y la verdad mía, es que vivimos nuestra vida diferentes etapas. Él vivió la etapa de ser descubierto, de ser escogido, esa etapa del triunfo, pero más adelante empezó a vivir episodios no tan gratos, episodios difíciles. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de 1 Samuel. Vamos a 1 Samuel, por favor, al capítulo 22. Nos vamos a ubicar solamente del versículo 1 al 5. Vamos a hablar un poco de ese momento del rey David en la cueva de Adulán, porque quiero que revisemos cómo llega él a esa cueva, lo que representa esa cueva y qué pasa en la vida del rey David para poder salir de allí. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 22, dice que entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Ared. Padre Santo, permite que tu palabra nos hable hoy y que tu enseñanza, Dios mío, a través de este pasaje nos permita tomar decisiones y hacer ajustes profundos en nuestra vida. Yo quiero que vayamos y revisemos paso a paso lo que sucede en esta situación tan particular del rey David. Cuando nosotros vemos ese primer versículo, cuando habla de que David salió de Gad y que escapó a la cueva de Adulán, lo hizo por una razón muy sencilla. Estaba pasando por mucha presión, venía pasando situaciones muy complicadas. Las escrituras nos dejan ver que antes de eso, después de haber pasado por estas victorias, de haber vencido al filisteo, después de haber sido usado como general de guerra, después de haber acabado con muchos pueblos, después de haber sido usado tremendamente, se vio enfrentado a algo que es muy real en la vida de los seres humanos,
y es al celo, a la envidia, a la inseguridad de un rey que ya Dios había establecido que hasta ahí había llegado su momento, que no seguiría más con el respaldo de él, y se vio enfrentado a todo eso, y eso lo llevó a tener cosas tan increíbles como pasar de una fama inmediata que tenía, de ser aquel que había derrotado a ese gigante, de ser aquel que había derrotado a cualquier cantidad de ejércitos, pasar de un matrimonio reciente, porque venía de un matrimonio también muy reciente, sencillamente a vivir una vida en donde había sufrido varios atentados, en donde su vida había estado en peligro, y a una despedida dolorosa de esa vida que tenía, tener que salir huyendo, tener que salir y dejar todo, porque su vida realmente estaba en peligro. Pasó a vivir una vida como un fugitivo. Este primer versículo nos deja ver que cuando él llega a tomar esta decisión, siendo quien había tenido tantas glorias y tantos aciertos en batalla, huía era porque definitivamente estaba en peligro y tenía miedo. Pasó a ser un fugitivo por tiempo indefinido. La palabra de Dios nos cuenta que en ese huir él llega a esa cueva de Adulán. Esa cueva de Adulán, que como ustedes muy bien lo saben, Adulán es una villa que está ubicada aproximadamente 24 kilómetros al sureste de lo que es Jerusalén. Y Adulán, que traduce del hebreo sitio de refugio o justicia de pueblo, representando esa connotación de lo que es la cueva. Esa cueva de Adulán terminó siendo ese sitio de escape, ese refugio, donde al menos por unos momentos, por unos días se sintió seguro. Allí llegó a refugiarse, pero llegó a refugiarse con esa carga tremenda que traía, con esa tristeza profunda. Yo no sé usted cómo afronta sus problemas, pero hay una realidad, que cuando la vida tiene cambios, y especialmente cuando son cambios fuertes, así como los que él tuvo, después de estar en posición de privilegio, pasar a ser perseguido. Quizás tú has tenido momentos en donde has estado en situaciones de bienestar y quizás has perdido tu empleo, o has tenido momentos donde estás tranquilo y han venido diferencias y situaciones difíciles con tus hijos, con tu familia. Y la vida cambia, la vida se hace difícil, dan ganas de salir corriendo. Hay momentos donde el temor se apodera de nuestras vidas y lo único que queremos es tener un refugio, un sitio en donde escondernos mientras pasa ese momento difícil. La realidad del rey David es que él toma esta decisión consciente de una realidad física, el temor de perder su vida, pero también nublándosele todo el pensamiento acerca de lo que había hecho y el respaldo que Dios tenía para con él. Porque venía a ser aquel que vencía a miles y el temor lo llevó a salir corriendo. ¿Cuántas veces a ti y a mí el temor nos ha llevado a meternos en un sitio y a escondernos, a ocultarnos? ¿Cuántas veces para aquellos que decimos querer amar al Señor y que queremos servirle, cuántas veces nos ha dado miedo abrir la boca con un compañero de trabajo por el que dirán o porque me van a juzgar? ¿Cuántas veces nos ha dado miedo abrir la boca con un familiar porque de pronto se va a burlar de mí? ¿Cuántas veces nos ha dado temor? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo de levantar la mano en nuestra empresa, en la empresa donde trabajamos y decir, yo creo que puedo ser ascendido porque estoy haciendo esto? Nos da temor. Hay muchas cosas en la vida que nos da temor y nos obliga a escondernos. Dice la palabra de Dios que al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Es interesante ver este primer versículo, cómo las condiciones en las que él sale, en las que él se va, cómo llega buscando un refugio, temeroso, inseguro, asustado, con los recuerdos de lo que un día fue, y llega a ese lugar y mira Dios cómo empieza a operar de hermoso allí en ese refugio, en esa cueva. Y es que las primeras personas que llegan es su familia. Y yo sé que usted conoce muy bien las escrituras y esto tiene una connotación muy particular, y es que el hecho de que la familia de David sea la primera que vaya a él
está en contraposición a lo que sucedió tiempo atrás. Esto viene siendo un hermoso regalo de parte de Dios para él en esa cueva, porque es decirle y es mostrarle que está sucediendo todo lo contrario a lo que sucedió cuando su familia fue la misma que más lo cuestionó, quien no creía en él, lo menospreciaban. Entonces las escrituras no dejan ver exactamente por qué razón o motivos llega la familia a esa cueva, pero sí es de entenderlo como un regalo de Dios. Y le voy a explicar por qué como un regalo de Dios. Porque cuando tú y yo estamos abatidos, cuando tú y yo estamos en problemas, pero tenemos a nuestra familia al lado, existe algo que se llama la confortación. Y las escrituras nos dejan ver que el hecho de que la familia hubiese llegado a él, no a cuestionarlo, no a reprocharlo, sino a acompañarle, a estar con él, es para brindarle esa confortación. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han pasado cosas tristes, duras? Y muchas veces hemos hecho las cosas quizás no tan bien con la familia, que uno voltea a mirar y no hay esa familia de respaldo. Pero qué hermoso es cuando tú en medio de la dificultad volteas a mirar y ahí está tu familia. Ahora bien, piensa en esto. Piensa en que de pronto no eres tú, David, sino de pronto un hijo tuyo, una hija tuya, tu esposa, un hermano, el que está metido en esa cueva, asustado, porque tiene problemas, porque está enfermo, porque tiene deudas, por algo está escondido ahí. Y tú eres la familia, y aún más delicado, familia que cree en Dios, y no te acercas allí, a donde Él está. No te acercas a ese familiar que está en angustia. No te acercas a ese familiar que está clamando. El hecho de que la familia llegue y que dé esa confortación ofrece automáticamente en la vida del rey David algo que es esperanza. La palabra de Dios nos deja ver más adelante que luego de que llegó la familia, comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Es increíble, viene huyendo, ¿no? Viene escondiéndose. Y uno se esconde ¿cómo? ¿En montonera? Uno se esconde solo para que no lo encuentren. Es más fácil que no lo detecten. Oye, cosa curiosa, ¿no? Llegó la familia y después empiezan a llegar otros, igual o peor que él, en situaciones iguales o más difíciles que él. Y esto habla tremendamente del llamado de David. Y aquí viene esta pregunta que yo hoy te hago. Estás metido en tus problemas, estás escondido en tu cueva de tristeza, de resentimiento, de dolor, de miedo, pero estás metido, no sé cuál sea la cueva, pero estás metido en una cueva. Quizás se te olvidó lo que Dios dijo un día de ti. Quizás te dijo que eras luz, quizás te dijo que estarías para guiar a otros, quizás te dijo que serías esperanza, quizás te dijo que un día le servirías, y tú lo sabes, porque sé que aquí hay personas que me están viendo y me están escuchando, que han sentido de parte de Dios ese llamado, que han sentido de parte de Dios esa responsabilidad de hacer algo, pero ahorita están precisos, en este preciso momento, metidos en una cueva. ¿Y sabe algo? Yo ruego a ese Dios todopoderoso porque te envíe a ti tus 400, que te envíe tus 400, porque el que llegue en los 400 le va a pasar lo que le pasó al rey David. Va a saber que ya no está solo y que hay gente que lo necesita, y que hay gente que necesita que lo lidere, porque él le envió, Dios le envía a David esas 400 personas no para que lo acompañaran, no para que le hicieran compañía a David. 400 realmente era un número pequeño para ir a enfrentar al rey, un número muy pequeño, y venía gente con pensamientos de tristeza, de derrota, de lo más vil y menospreciado. O sea, ¿eso qué va a servir? ¿Para ir a enfrentar a quién? Pero Dios le envía esas personas necesitadas porque Dios sabía de algo. Dios sabía que se los iba a enviar porque Él era el líder indicado para eso. Y hoy yo te digo, tú eres ese líder, eres esa líder indicada para liderar tu casa, para liderar a la gente que tienes cerca. Tienes gente cerca de tu casa y ni siquiera le hablas del Señor. Tienes personas que están pasando momentos difíciles y te quedas con tus problemas. Quedarse con los problemas es lo más fácil que hay.
Porque es meterse en la cueva y quedarse a vivir en una cueva. Y recuerda lo que te dije a un inicio. Hoy en día no estamos para vivir en cuevas. La cueva es algo transitorio. Y si tú y yo estamos en una cueva por la situación de vida que estamos viviendo, gloria a Dios por eso, pero que sea transitorio. No te puedes quedar a vivir en la cueva porque no has sido llamado para vivir en cuevas. No has sido llamado para eso. Tú y yo no hemos sido llamados a eso. Por eso tenemos que pensar en esa gente que está ahí. Porque yo te voy a dar un dato. La palabra de Dios nos deja ver que no solamente David tenía problemas, hay muchos con problemas. Amén. Y estoy casi seguro que si tú tienes una situación difícil, hay gente que tiene situaciones más difíciles que las tuyas, más difíciles que las mías. Y hay gente que necesita de ti, de una palabra, de un oído que escuche, de un abrazo, de una exhortación. Y tú eres ese líder. Así que si Dios te está poniendo personas al lado, si Dios te está poniendo gente al lado, tu propia familia, tus vecinos, es porque tú has sido escogido, has sido escogida para liderar, para hacer algo por ellos. Porque si llegaron a tu cueva y están ahí, y estando tú, tienes que tomar una decisión. O te quedas en la cueva y te quedas con ellos, y ahí van a perecer. Porque estar en una cueva por mucho tiempo te enferma. Entrar a una cueva es chévere por un rato cuando tienes espíritu de aventura, pero quédate 6 horas. ¿Cómo te empiezas a poner? Te vas a enfermar. No puedes durar mucho tiempo ahí. Dice la palabra de Dios que David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Eso era una muchedumbre, pero realmente más que una muchedumbre era un equipo que Dios estaba poniendo en manos de David. Y lo estaba poniendo sencillamente ¿para qué? Para que lo liderara y para que hiciera lo que Dios había establecido para él. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Y esto es demasiado importante. Y me sorprende cómo ya Dios empieza a hablar con claridad a esa mente confusa que quizás tenía David cuando llegó a la cueva. Porque empieza a ordenar sus ideas, empieza a ordenar sus prioridades. Y aquí yo te digo, si tienes una situación difícil, si estás metido en tu cueva, si tienes una sensación de estar allí abrumado, tienes que empezar a ordenar las cosas. Cuando Dios empiece a hablarte, que ahora vamos a ver cómo Dios definitivamente obra en ese proceso, en esa cueva, pero hay algo que es clarísimo, y es que Dios permite que David tenga claridad para ordenar sus ideas, a tal punto que lo primero que decide es resolver el tema de su familia, a quien ama, para que no le preocupe en la guerra. Impresionante, ¿no? Listo, yo voy a resolver ese tema, tengo que hacer algo. Y mire lo que hace, y lo lleva a Moab sencillamente porque por descendencia, por parentela, tenía cómo llegar allí, ¿no? Ustedes muy bien lo saben. Ruth, moabita, pide él ese auxilio a ese rey de Moab con la intención de organizar sus ideas y dejar la preocupación de su familia, que su familia esté guardada. Y aquí viene algo interesante. Tú y yo podemos tener muchas dificultades y podemos pretender hacer muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es garantizar que nuestra casa esté bien para soltarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de gobernar, y que no podemos pretender como siervos del Señor ir a gobernar a otros cuando nuestra casa no está bien gobernada. Y David nos deja entender eso. Gobierna bien su casa, salvaguardándola, dejándola en donde él sabe que va a estar protegida, donde él sabe que va a estar segura, donde él sabe que hay parentela y que le cuida, para poderse dedicar a lo que sabía que venía de ahí en adelante. Otra vez a ese guerrero, otra vez a ese guerrero victorioso, porque sabía que Dios estaba con él, porque sabía que Dios estaba con él, cosa que no pasaba con el rey
cosa que no pasaba con el rey que lo perseguía, con ese rey que quería quitarle la vida. Nada le salía bien a ese rey porque ya Dios no estaba con él. En cambio, aún para escapar, a David le salía todo bien porque Dios estaba con él. Y esa es la pregunta. Quizás tú y yo nos escondemos, y está bien esconderse en algún momento, pero si Dios está con nosotros, tendremos que salir de esa cueva, y las cosas habrán de ser para bendición para nosotros, habrán de ser para ir a esa victoria que Dios tiene preparada. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Versículo 5 dice la palabra de Dios: un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Ared. Y yo quiero que usted entienda algo, y es que quizás esa invitación que le hace al final el profeta, a David no le tuvo que haber gustado quizás de a mucho, ¿no? Salir ya de donde estaba también resguardado, de la fortaleza en la que estaba, para tener que ir a lo que él ya sabía que tenía que ir. Otra vez a exponerse, otra vez a tener enfrentamientos, a arriesgar su vida. Pero hay algo muy claro, y es que David tenía que tomar una decisión. Y esto es algo que yo quiero que pensemos en este momento. Y hay dos formas de confiar en Dios. Y una es estando en la dificultad, y otra es confiar en Dios cuando yo busco la forma y estoy tranquilo y no pasa nada. Ahí es fácil confiar en Dios y tener fe, cuando te escondes y estás por allá. David sabía eso, que tenía que tomar una decisión. O confiaba en Dios en la tranquilidad y la comodidad de su escondite, o confiaba en Dios saliendo a exponerse. ¿Dónde está nuestra confianza puesta? ¿Nuestra confianza dónde está puesta? ¿Confiamos en Dios, amamos a Dios, adoramos a Dios cuando estamos bien? Es fácil. Lo interesante de amar, de adorar y de confiar en Dios es cuando las cosas están de para arriba, cuando la cosa está cuesta arriba, cuando la cosa está difícil. Porque en las cosas difíciles es donde viene Dios y se glorifica. Es donde se ve su poder. Es donde se ve realmente ese amor de Dios. Si tú y yo realmente creemos y tenemos fe en ese Dios, ¿por qué seguir escondidos? Lo que sucedió en esa cueva es que David se escondió, pero allí recordó, gracias a lo que Dios hizo con él en la misma cueva, recordó quién era: ungido, escogido, separado. Recordó quién era. Quizás a ti y a mí se nos ha olvidado quiénes somos, y quizás nuestros problemas nos tienen contra la pared. Y sabe que es lo más curioso, que hemos tenido unas peleas grandes y fuertes y las hemos ganado, y a veces vienen problemas así chiquitos y nos pegan unas arrinconadas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Es difícil estar contra la pared. Quiero ir a la palabra de Dios, al Salmo 142, para que entendamos. Ya pudimos ver el proceso, cómo fue ese transcurrir en la cueva. Pero en la cueva sucedió algo extremadamente importante, que nos permite entender qué hacer. Bueno, yo tengo miedo, estoy metido en la cueva, ¿yo ahora qué hago? Y sé que Dios está conmigo porque mi inteligencia me dice que es así. Yo siento que es así, y todavía lo que profeso de fe me dice que es así, pero me da miedo. ¿Qué hago? Y cuando vamos a la palabra de Dios, en el Salmo 142, que lleva por título Masquil de David, ese significado de masquil es una palabra de origen hebreo que significa enseñanza, instrucción o un cántico instructivo. Esta es una oración, es un cántico que hizo David estando en la cueva, y que en esencia lo que describe es el desánimo del corazón de David.
Yo quiero que le ponga mucha atención a lo que dice este pasaje de las Escrituras, este pedazo del Salmo 142. Quizás esto nos ayude a entender cómo debe ser esa forma de presentarnos delante de Dios cuando estemos en la cueva, porque nos da un buen dibujo para eso. Porque es que a veces estamos en la cueva y lo único que hacemos es que en medio del temor reclamamos, si se da cuenta, le reclamamos a Dios o juzgamos o entramos en tanto miedo que hasta la lengua se nos enreda para orar y no somos capaces. Nos pasan muchas cosas. Es que cuando uno tiene miedo, el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar. Ahora bien, cuando tú tienes problemas, ten problema con un familiar, ten problema con uno de tus hijos, y te vas a sentir que quedas maní abajo, que hasta sin autoridad tienes para orar. Pero eso no es así. Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Y este cántico refleja ese corazón desanimado del rey David. Dice la palabra de Dios, Salmo 142, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en el que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Tremendo clamor. Un corazón desconsolado. La palabra de Dios dice que Él no rechaza el corazón constricto y humillado. Y aquí está, en medio de la cueva en la que estás metido, en medio de tu problema, en medio de tu angustia. Este pasaje de las Escrituras lo que nos deja totalmente claro es despojarnos de todo, de tristeza, de rencores, y simplemente volcarnos a Él y presentarnos tal cual como estamos. Mire que está escondido, ¿no? Está en un refugio, ¿no? En la cueva, y le dice: no tengo refugio. Oiga, tan raro, ¿no? De nada nos sirve escondernos detrás de la plata, de nada nos sirve escondernos detrás del mal genio, de nada nos sirve escondernos detrás de un mal carácter. Eso no es ningún refugio. Aparentemente a veces nos guarda, pero no es ningún refugio. Y la palabra de Dios es clara. Y el salmista, el rey David, deja ver acá en este cántico un corazón de verdad que se encuentra muy golpeado, un corazón que se encuentra abatido. Pero muchas veces nosotros nos presentamos con oraciones repetitivas y hablamos de eso mucho, ¿no? De la oración repetitiva, de repetir oraciones en vano. Pero aún nosotros muchas veces no desnudamos de verdad nuestro corazón. Y si tú y yo estamos en la cueva, ese primer paso que hoy yo quiero que se lleve para su vida es: despoje su corazón, preséntese delante de Dios, presente ese corazón real, ese corazón con miedo, ese corazón con angustia, preséntelo delante de Dios. Yo a esto le llamo rendición. Cuando conocí al Señor, ya van a ser 13 años, sucedió de una forma tan extraña, sin congregación, sin predicador, sin nadie. Pero sabe que estaba metido en una cueva. Estaba encerrado en una cueva que estaba adornada con cosas bien interesantes, como vicios. Estaba metido en una cueva no grata, una cueva realmente no deseable. Pero allí estaba, porque allí me sentía seguro. Y cuando vengo y me presento esa noche delante de Dios pensando en quitarme la vida, porque ese era mi pensamiento y mi proceder, de pronto muchas veces has querido salir corriendo. De pronto muchas veces sientes que el problema te pasa por encima y que no puedes. Yo volteaba a mirar y yo decía: se me desbarató lo poco que había construido. No soy capaz. No soy salmista y no me acerco ni medianamente a las exclamaciones que hace el rey David. Pero yo recuerdo ese momento de mi vida y es como si estuviera en la cueva y yo digo: hice eso. Y fue que me humillé delante del Señor. Me cansé de pelear con Él, porque peleaba con Él por todo. Le reclamaba por todo. Le reclamaba por la infancia dura que tuve que llevar. Le reclamaba por el abandono de mi padre. Le reclamaba por tantas cosas. Le reclamaba y era fuerte en el reclamo. Atrevido, ¿no?
Pues cuando uno es ignorante es atrevido. Pero esa noche cambié mi reclamo, mi pelea, mi sonsonete. ¿Cuántas veces nuestra oración se vuelve un sonsonete con Dios? Pobre Dios, ahí uno dele y dele con unos sonsonetes. Y Dios lo único que necesita de ti y de mí es rendición. Así como lo deja ver el rey David. Él clama misericordia en este pasaje del Salmo. Clama misericordia. Le pide a Jehová misericordia. Y les pone la queja, pero no esa queja quejambrosa e incómoda, sino les pone una queja de cómo está su corazón y lo abatido que se encuentra. Y cosa grande y poderosa, que mientras hace eso empiezan a suceder las cosas que pasan en la cueva. Vamos al Salmo 57, por favor. Rendición en la cueva, rendirnos delante de Dios. No hay de otra. ¿Para qué pelear con Él? El Salmo 57 lleva por nombre Mictán de David. La palabra Mictán no tiene un significado del todo claro. Parece que esta palabra está relacionada con un verbo que significa cubrir. Sin embargo, la Septuaginta también habla que es un escrito o grabado, especialmente sobre una tela. No importa cuál sea la connotación, lo que sí es totalmente claro es que este salmo expresa la confianza en Dios que tiene David. Dice la palabra de Dios en ese Salmo 57, y póngale mucha atención. Yo le pido a Dios que nos permita tener bien dibujadito esto. Estoy en la cueva, estoy escondido. Los problemas me tienen ahí agobiado. Pero voy más allá. Y no me quedo con eso. Me humillo, me presento delante de Dios. Presento ese corazón como está. Pero mire este Salmo 57 cómo deja ver totalmente claro la actitud desde su corazón para lo que ha de venir. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ese pasaje de las Escrituras nos muestra un rey David con un corazón humilde. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a nuestro rey con un corazón altivo o con una actitud altiva? Porque a veces tenemos hasta actitud altiva para orar. Dice la palabra de Dios en el verso 2: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Verso 3: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Este pasaje de las Escrituras muestra a un David con un corazón que ora, que tiene fe en el Señor. Corazón con humildad y ahora un corazón que ora, que clama, pero que tiene fe en lo que Dios va a hacer. Dice la palabra de Dios: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Esa parte del pasaje muestra un corazón realista. Tú y yo tenemos que aprender a ser realistas. Muchas veces nos quedamos metidos en la cueva porque no somos realistas, porque pretendemos a veces ocultar las cosas y llamarlas por otro nombre. A veces queremos tapar y ocultar el pecado y lo llamamos de otra manera, desliz, por ejemplo. A veces queremos ocultar nuestros problemas de carácter y de temperamento, ocultarlo con una falsa identidad social. Es que así somos aquí en Santander. Reconoce tu realidad. Reconoce que es que en casa estás teniendo problemas porque tienes mal carácter, eres grosero, eres atrevido. Reconoce, identifica tu realidad y clama a Dios para que esa realidad que no es buena, el Señor la transforme. Porque Dios puede cambiar esas cosas que no están bien.
Pronto está en mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muestra a un rey David con un corazón confiado y un corazón que alaba en medio de la dificultad. Alabar a Dios cuando las cosas están bien es muy fácil, pero alabar a Dios y darle gracias a Dios cuando hay problemas es difícil. Pero ahí es donde está la real alabanza. Eso es como el amor. Amar al que me ama es lo más sencillo del mundo. Eso no tiene ningún mérito, dice las Escrituras. ¿Qué mérito tiene eso? El mérito está en amar a aquella persona que me ha hecho daño, que me ha herido, que me ha lastimado. En perdonar a ese que me ha hecho cosa grave, cosa delicada. Ahí está el mérito, y eso es amor. Quiero que piense por un momento en esto. Si nosotros vemos la vida del rey David completa, nos damos cuenta que es una vida de un ser humano común y corriente, con aciertos y desaciertos. Tuvo muchos desaciertos, pero tenía una particularidad. Reconocía, iba delante de Dios con esos desaciertos. Se arrepentía y se esforzaba por no cometer lo mismo, iba hacia adelante. ¿Cuántas veces nos hemos quedado y nos hemos vuelto repetitivos en los errores, en las equivocaciones? El rey David era especial no porque fuera él, era especial porque a Dios le plació escogerlo un día. Porque un día lo escogió y fue ungido. Y quizás tú eres ese ungido, esa ungida, y de pronto estás encerrado en una cueva y no te has atrevido a salir de allí. Yo te quiero pedir que ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos un momento y piensa en lo siguiente. Si yo le preguntara, para quienes tienen hijos, levanten la mano quienes aman a sus hijos. Ok. Y tú ahí en la casa, si yo te preguntara si amas a tu hijo, muy seguramente me dirías que sí. Ok. Y si yo te dijera que hoy es el último día de tu vida para dejar una marca profunda en la vida de tu hijo o de tu hija, ¿tú qué harías? Nosotros somos de paso, y quienes tenemos hijos dejamos un legado. Quienes no tienen hijos físicos pero tienen hijos espirituales, funciona igual y aún con más compromiso. ¿Cómo te van a recordar esos hijos espirituales? Esas personas a las que tú les has hablado del Señor, esas personas a las que tú les has compartido del Señor. ¿Cómo te van a recordar? ¿Sabe qué sería triste? Que te recordaran metido o metida en la cueva.